la compañera Verónica Mendoza. Gracias, muchas gracias. Compañeras, compañeros, yo más bien pediría que de repente se puedan adelantar, hay una filita acá, para que quienes están atrás también puedan sentarse o pasen adelante. Aceptamos aquí adelante no mordemos. Bueno, a la ultraderecha sí, pero acá entre nosotros, a ver, nos acomodamos. Sin micrófono. Porque para la transmisión, ¿no? Sí, con micrófono, por favor. Por allá. No, normal. Sí, ya, Podemos bajar el... No, está bien. A ver. puede ser también sin micrófono, si no, si la transmisión como es chiquita, sí. Ya, no, a ver, por favor. Y además, Para este lado, porque se van cruzando. bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Y hay una gran alegría poder reencontrarnos en este espacio. Con varios de ustedes nos hemos estado viendo en las últimas semanas, con algunos hacía cierto tiempo que no nos veíamos, o en todo caso, apenas virtualmente, y nunca fuese lo mismo, ¿no es cierto? No hay como verse los ojos directamente, saludarnos, abrazarnos, recargarnos de esa energía que tanto necesitamos. La energía, es un aplauso para nuestra energía. Un micrófono que nos resista. Muy bien, muy bien. Ya, ahora sí. Decía que era realmente importante poder tener estos espacios, además presenciales, porque es otra cosa, reencontrarnos, mirarnos a los ojos, abrazarnos, decirnos cuánto nos hemos extrañado, ¿no es cierto? Aunque hayamos coincidido también en las calles y en las luchas, pero era necesario tener este momento de encuentro, de diálogo, de compartir, porque además, hermanas, hermanos, valgan verdades, los últimos tiempos no han sido fáciles, ¿no es cierto? No está tan lejos aquella pandemia que tan duramente nos azotó, que nos arrebató tantas valiosas vidas, que nos dejó la herida abierta de tantos seres queridos, familiares, compañeros, compañeras de lucha, que truncó tantos emprendimientos, ¿no? Tantos negocios, tantos proyectos que iniciábamos con entusiasmo el 2020, políticos y de otra naturaleza, y que se vieron truncados. Tanto así que nuestra economía nacional hasta ahora no logra recuperarse plenamente, ¿no? Luego de eso, compartimos la expectativa, la ilusión enorme junto a nuestro pueblo de que por fin, al parecer, íbamos a tener un gobierno de cambio, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Lamentablemente esa esperanza también se fue diluyendo, se fueron abandonando las promesas de cambio que se habían ofrecido al pueblo y sobre todo sufrimos una agresión permanente, sistemática, desde el primer día de una ultraderecha golpista que no quiso nunca reconocer la voluntad popular. Pero también hay responsabilidad de quien tenía que haber liderado ese proceso convocando al pueblo. Y por supuesto también responsabilidad de las fuerzas del cambio que nos incluye a nosotros, que no tuvimos la fuerza y capacidad suficiente para impulsar ese proceso de cambio, para empujar a ese gobierno a que cumpliera sus promesas, para convocar al pueblo a que garantizara ese cambio y le hiciera frente a los poderosos y mafiosos que no querían cambios. Esa es la verdad. Cada quien tiene que asumir también su cuota de responsabilidad, porque no se trata de voltear la página como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Hay que recoger los aprendizajes también de los procesos. En fin, pandemia, esperanza de cambio trunca, y para rematarlo todo, un golpe, este sí, de verdad. Un golpe ciertamente lento, progresivo, pero muy eficaz, de una ultraderecha que, como decía hace un instante, incluso antes del inicio del gobierno, ¿no es cierto?,
desconocía la voluntad popular, que alegó un supuesto fraude en la segunda vuelta, saboteando la posibilidad de preparar una adecuada transición. Un golpe que se fue consumando poco a poco y que hoy nos trae a una situación en la que, sin lugar a dudas, quienes están gobernando son quienes perdieron las elecciones, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Pero analicemos con un poquito más de detenimiento esta situación. Antes, me olvidaba. Sí creo, compañeras, compañeros, como estamos entre nosotros, y bien decía Boris, quizás hay cosas en las que discrepamos, nadie aquí tiene una verdad absoluta, pero sí creo que hay cosas que entre nosotros tenemos que ir aclarándonos, ¿no es cierto? Y asumía yo, en nombre del Nuevo Perú, porque lo hemos hecho colectivamente como Comisión Política, me refiero a la anterior, ¿no es cierto? Damos la bienvenida, por favor, al compañero Víctor Maita, dicho sea de paso. Decía yo que colectivamente hemos asumido la responsabilidad que nos toca por no haber logrado que ese gobierno de cambio se hiciera realidad. Y sin embargo también hay que poner algunos puntos sobre las IES, ¿no es cierto? Porque tampoco podemos permitir que se digan algunas barbaridades, ¿no es cierto? Y ahí yo quiero dejar muy en claro, compañeras y compañeros, que el Nuevo Perú sí asumió un compromiso pleno. Nos la jugamos con todo, no solo en la campaña de segunda vuelta, sino que planteamos propuestas concretas, reformas de fondo que creíamos se debían impulsar en ese gobierno de cambio. Y antes del inicio del gobierno y durante el gobierno planteamos de manera consistente y sustentada mínimamente 5 reformas. Planteamos la necesidad de una segunda reforma agraria, ¿no es cierto? Planteamos la necesidad de una reforma tributaria para que paguen sus impuestos todas esas grandes empresas que hoy están exoneradas o que pagan miserias, ¿no es cierto? Mientras que la SUNAT persigue a los pequeños comerciantes que no deja avanzar nuestros pequeños emprendimientos. Planteamos una reforma laboral con y para los trabajadores, para asegurar derechos plenos. Planteamos la nacionalización del gas, pero no solamente como agitación, sino con propuesta sustentada de cómo, cuándo y dónde esto se podía hacer. Y planteamos la necesidad de que se construya un sistema nacional de cuidados para reconocer, valorar y acompañar desde el Estado ese trabajo de cuidado que todavía cargan principalmente las mujeres. Y hoy en San Jerónimo, con mujeres lideresas del distrito, hemos hablado de lo importante que es el trabajo de cuidado de las mujeres, aunque todavía no se reconozca, ¿no es cierto? Lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, a los abuelitos, sostener las ollas comunes, cuidar a los enfermos, ¿no es cierto? Y en la pandemia esto se vio con mucha claridad. Estas propuestas las planteamos, las sostuvimos, pero además y sobre todo planteamos con un esquema muy concreto la necesidad de construir un gabinete social, porque sabíamos que con un Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, y con buenas ideas, no era suficiente, que se necesitaba, ¿qué cosa? Al pueblo organizado, movilizado, impulsando el cambio, haciéndole frente a los mafiosos y poderosos que sabíamos que no nos iban a dejar avanzar, ¿no es cierto? Y planteamos que de la mano de ese gabinete social integrado por líderes sociales y lideresas sociales de los distintos sectores y gremios, ¿no es cierto?, que junto con ese gabinete, desde ese espacio, se impulsaran los cambios, las reformas y además se impulsara el proceso constituyente del que tanto habíamos hablado en la campaña electoral. Entonces, sí, cometimos errores. Sí, hay cosas que debemos reconocer desde el Nuevo Perú, pero también decir las cosas que hicimos, ¿no es cierto?, con convicción y que lamentablemente no fueron acogidas por otras fuerzas políticas que prefirieron, ¿no es cierto?, pelearse con quienes éramos sus aliados antes que consolidar una coalición sólida de cambio que pudiera garantizar ese proceso, ¿no es cierto? Y lamentablemente, nuestro presidente de aquel entonces, antes que escuchar estas propuestas, prefirió escuchar a quienes le decían que la salida era un golpe de Estado, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál ha sido el resultado de esa
política de esa iniciativa. Cosas, compañeras y compañeros, que creo que es importante ir aclarando, porque se dice de todo el Nuevo Perú y nosotros siempre hemos estado dispuestos a escuchar y acoger críticas, porque no nos creemos perfectos, pero tampoco podemos permitir que se digan cosas que no son. Ciertamente, decía entonces, son tiempos difíciles en los que hemos atravesado pandemia y ahora un golpe que se ha consumado, que ha instituido porque no se trata solamente de Dina Boluarte, ¿verdad? Como lo decían bien las compañeras también esta mañana, lo decía la compañera consejera, Dina Boluarte no es más que un títere, ¿no es cierto? Una máscara. En realidad lo que tenemos al frente es una coalición mafiosa y autoritaria. ¿Quiénes integran esa coalición? ¿No es cierto? Cuyo títere, cuya máscara, cuya cara apenas es Dina Boluarte. ¿Quiénes, compañeras y compañeros? Así es, la ultraderecha en el Congreso, ¿no es cierto? Liderada por el fujimorismo, Avanza País, seguramente de eso Sigrid nos podrá contar un poquito más. Una ultraderecha atornillada en el Congreso que desde ahí está instaurando una dictadura parlamentaria, ¿no es cierto? Con una derecha que se ha radicalizado y se les ha pegado, y un centro, ¿no es cierto?, que por momentos también les ha hecho el juego, hay que decirlo, ¿no? Entonces, ultraderecha parlamentaria, poder económico también, grandes grupos empresariales que hoy no dan la cara, pero que se sienten muy contentos con esta situación, ¿no es cierto? Porque ya nadie habla de los millones que se roban, porque ya nadie cuestiona sus negociados, sus arreglos bajo la mesa, ¿no es cierto? Y qué casualidad, se dan cuenta ahora, a pesar de la grave crisis que estamos viviendo, no se dispara el dólar. No amenazan los inversionistas con irse del país, ¿no es cierto? Como hacían con el gobierno de Pedro Castillo desde el primer día. Ahora, calladitos, parece que se sienten muy cómodos con esta situación. Poder económico, ¿no es cierto? Entonces, la ultraderecha principalmente afincada en el Parlamento, pero también poder mediático. Ese maldito oligopolio concentrado principalmente en Lima, que hace y deshace con la verdad, o mejor dicho, convierte la verdad en mentira y la mentira en verdad, ¿no es cierto? Porque tiene también sus propias convicciones, ¿no es cierto? Sus convicciones, entre comillas, conservadoras, autoritarias, mafiosas, ¿no es cierto? Pero también porque reciben su billete y sus intereses, defienden sus propios intereses, ¿no es cierto? ¿Quién más, compañeras y compañeros? Otro gran poder, el poder policial y militar, ¿no es cierto? Que como nunca con el gobierno, entre comillas, de Dina Boluarte han tenido un protagonismo político inusitado, ¿no es cierto? Las que, en teoría, incluso con esta constitución, no tienen carácter deliberante y no deben involucrarse en política, hoy como nunca han estado incluso dando la cara, haciendo conferencias de prensa, terruqueando a quienes nos movilizábamos. Entonces, tengamos clara la perspectiva, compañeras y compañeros. No solamente se trata de Dina Boluarte, se trata de una coalición mafiosa y autoritaria, que no se va a quedar contenta con lo que ya ha logrado, que sigue avanzando a paso decidido, porque no le importa nada, ¿no es cierto?, para poder seguir cooptando espacios de poder. Y sin embargo, hermanas, hermanos, dicho esto, de ninguna manera debemos sentirnos derrotados y derrotadas. Digo esto porque conversando con varios de ustedes en estos días, en Lima, con otros compañeros con quienes hemos estado, sí hay en el ambiente, y quizás muchos de ustedes, a mí también me pasa por momentos, ¿no? Cierta frustración, ¿no es cierto? Cierto cansancio. Y uno no puede dejar de decirse, tanto hemos luchado, tantas vidas perdidas, y esos miserables siguen ahí. Y a veces uno se pregunta, ¿vale la pena? ¿Podremos realmente vencerlos? Claro que sí, compañeras y compañeros. Es más, les voy a decir una cosa. Quizás, efectivamente, todavía no hemos logrado sacar a Dina y sus secuaces, pero hemos ido ganando la batalla en el terreno del sentido común, en la mente y el corazón de la gente. Y eso, hermanas, hermanos, es lo más importante.
Porque cambiar de figuritas, ¿no es cierto? Cambiar de presidente, cambiar de leyes, es fácil. Que nos diga, Siri, ¿cuántas leyes se siguen aprobando en estos últimos tiempos? Como si nada. ¿Cuántos presidentes hemos tenido en los últimos años? ¿Cuántos? 6, ¿no es cierto? Ya, no voy a pedir los nombres porque nos demoramos hasta recordando, ¿no es cierto? ¿Quién era presidente? ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿Cambiaron las cosas? No, ¿no es cierto? Pero hay algo que sí ha cambiado. Lo dicen las propias encuestas, hermanas y hermanos. 80% del pueblo peruano, no solo el sur, no solo las izquierdas, 80% del pueblo repudia a la señora Boluarte, ¿sí o no? 90% del pueblo peruano repudia, y más, al Congreso de la República, donde hay ciertamente algunas honrosas excepciones, ¿no es cierto? Pero el 90% del pueblo repudia a ese Congreso. Entonces, ¿hemos ganado o no hemos ganado? Sí, compañeras y compañeros, no somos un grupo pequeño. Y más aún, bien dice la compañera, más importante todavía que eso, 70% del pueblo peruano hoy dice, no, a mí ya no me van a engañar con reformitas y parches, yo quiero cambios de fondo, yo quiero una nueva constitución, 70%, hermanas y hermanos, eso es una gran victoria, un gran logro de la movilización y la concientización que se ha venido dando al calor de la lucha. Hace algunos años éramos que un 10-15% de repente los que creíamos ya con convicción que necesitábamos una nueva constitución, y algunos todavía nos miraban, ¿no? Como, no sé, pues, loquitos, desubicados, nueva constitución. ¿Qué es eso? Nos decían, ¿no es cierto? Y sin embargo ahora somos ya una mayoría, hermanas, hermanos. Esa victoria es nuestra, es del pueblo que se ha movilizado, que ha dejado muy en claro que el pueblo peruano es un pueblo digno, que no acepta dictadores y asesinos. No acepta. Claro, toca ahora darle organización, estructura a esa indignación, a ese sentido común. Quiero antes, sin embargo, decir que con todas nuestras debilidades, que las tenemos porque somos una organización que está, ¿no?, en constitución, que está naciendo, el Nuevo Perú también ha sido parte de ese proceso. Quizás en algunas regiones más, en otras menos, pero el Nuevo Perú ha estado ahí alzando la voz, ha estado en las calles junto a nuestro pueblo, siempre del lado correcto de la historia. Nos podrán achacar de mil cosas, compañeras y compañeros, y muchas de esas cosas seguramente tendremos que asumirlas y decir, sí, pues, nos equivocamos, no lo hicimos tan bien, mejoraremos. Pero siempre hemos estado del lado correcto de la historia. Nunca hemos vendido ni venderemos nuestros principios. Siempre al lado del pueblo. Cuando se ha tratado de denunciar corruptos y mafiosos, ahí hemos estado. Cuando se ha tratado de defender los derechos de las mujeres, ahí hemos estado. Cuando se ha tratado de defender los derechos de las comunidades campesinas, afectadas por el abandono del Estado, por la contaminación, por grandes proyectos extractivos, ahí hemos estado, como estuvimos ahora en las últimas movilizaciones. Y es importante que ustedes sepan también que, por ejemplo, en nuestro local partidario en Lima, en Plaza Bolognesi, bajo el liderazgo de Gael, aquí presente, integrante de nuestra Comisión Política Nacional, durante semanas, y seguramente ella nos lo contará, semanas, el Nuevo Perú acogió a cientos de compañeros y compañeras que llegaron de las distintas regiones, principalmente del sur. Y los alojamos, les dimos alimento, se constituyó con compañeros de nuestro sectorial de salud una brigada de salud que atendió a heridos, ¿no es cierto? Un equipo legal que, articulando con otras organizaciones, también fue a defender quienes eran injustamente y abusivamente detenidos, igual que Luis Sigrid Bazán también, yendo ella a las comisarías a defender a quienes estaban siendo víctimas de abuso en ese momento. Eso es cierto, eso es cierto. Hemos estado ahí, compañeras y compañeros. Quizás no nos hemos ufanado de ello en los medios, pero lo hemos hecho con cariño, con convicción y con el apoyo de mucha gente militante y simpatizante también que aportó. Entonces, compañeras y compañeros, digo esto también porque nos golpean mucho, ¿no es cierto? Cuando se hace política, todo el mundo señala lo malo que has hecho. Y está bien que nos critiquen, que nos fiscalicen, pero también tenemos que reconocer y valorar las, aunque sean pocas cosas buenas que hacemos, ¿no es cierto? Hemos estado ahí, compañeras y compañeros.
Eso también tenemos que reivindicarlo, con orgullo, no con soberbia, pero sí, con orgullo, con dignidad, porque eso también es construir organización política. Y hemos sido parte de ese avance, de esa revolución cultural que se está produciendo en nuestro país. Porque no solamente el 70% del pueblo peruano hoy demanda una nueva constitución, sino que, y para mí esto es lo más importante, amplios sectores de la población que durante siglos tuvieron que andar bajos, callados, con la cabeza gacha, sintiendo de repente vergüenza por quiénes somos, de dónde venimos, la lengua originaria que hablamos, que hablan nuestros abuelos o nuestros padres, hoy han levantado la cabeza, ¿sí o no? Han levantado la cabeza, han alzado la voz, han cobrado protagonismo. Y esa es una revolución cultural, hermanas, hermanos, que no podemos simplemente negar, esquivar. Ese es un avance y un cambio enorme y maravilloso que tenemos que reivindicar y seguir impulsando. Entonces, no nos han derrotado. Estamos avanzando, compañeras y compañeros, estamos avanzando en esas capas más profundas y difíciles que a veces no vemos, que a veces escapan al debate coyuntural. Estamos avanzando, compañeras y compañeros. Pero por supuesto, no nos vamos a quedar ahí, ¿no es cierto? No nos vamos a quedar de brazos cruzados, contentos con lo que ya se logró y a ver qué pasa, ¿no? Y en todos los espacios en los que hemos estado ahora, con los jóvenes en Lares el día de ayer, con las compañeras de San Jerónimo ahora en la mañana, hemos ratificado que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y que hay urgencias que nos llaman a estar más organizados, a tejer, a consolidar vínculos con otros espacios para terminar de derrotar a esa coalición mafiosa y autoritaria, aunque lleve tiempo, compañeras y compañeros. Y esa es otra cosa que siempre hemos hecho en el Nuevo Perú. Nosotros no agitamos solamente diciendo cosas que a lo mejor la gente quiere escuchar. Solemos también decir la verdad, aunque a veces sea difícil, que duele. Porque solamente teniendo claridad de los escenarios es que podremos prepararnos en consecuencia para poder afrontarlos como se debe. Entonces yo no les voy a decir que mañana vamos a tumbar al gobierno. No, pero lo vamos a hacer. Quizás nos tome un poquito más de tiempo, ¿no es cierto? Pero lo vamos a hacer. Y para eso tenemos que hacer cosas concretas cada día, desde hoy. Yo quiero plantearles 3, 4 cosas, ¿no? Para que los podamos recoger y discutir como tareas para el Nuevo Perú, para quienes a lo mejor se están acercando al Nuevo Perú con la disposición de escuchar, quizás de ser parte. Yo creo que para empezar tenemos que ser activamente solidarios de quienes han sido las principales víctimas de esta coalición mafiosa, autoritaria y asesina. De esos 70 peruanos y peruanas, sus familias en todo caso, ¿no? Quienes quedan, que han perdido la vida en este contexto. 49 de ellos asesinados por arma de fuego de las fuerzas del orden, aunque duela decirlo, así es. Efectivamente, hay aún decenas de heridos que siguen, ¿no es cierto?, con las secuelas. Algunos que están incluso jugándose la vida en una cama de hospital. Hay decenas de detenidos y procesados, entre ellos dirigentes sociales de acá del Cusco, ¿no es cierto? Y ahí quiero llegar. Aquí en el Cusco, compañeras y compañeros, no podemos abandonar a la familia de Rosalino Flores, familia de San Jerónimo, de una comunidad campesina que perdió un hijo de 22 añitos, que estaba estudiando gastronomía, seguramente con mucho esfuerzo de sus padres, y que recibió 36 perdigones de plomo por la espalda, y lo digo para que nadie se atreva a decir que, si les metieron bala, pues es porque se lo buscaron, ¿no es cierto? Rosalino no se buscó ninguna bala, le dieron por la espalda. Y por eso tenemos que acompañar a su familia cuando lo requiera, ¿no es cierto? Cuando tenga que exigir ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público, la institución que corresponda, que sepan que no están solos, que estamos ahí. Como hay que acompañar a la familia de Remo Candia, de Anta. ¿Quiénes de nosotros sabemos cuál es su situación? ¿Están encontrando justicia o no? Hay que acompañarlos, hermanas, hermanos, porque no, les están cerrando las puertas. Eber Mamani, él fue asesinado en Juliaca, pero era un paisano nuestro, de Sicuaro.
Son 3 los cusqueños que fueron asesinados en este contexto. 4 jóvenes hermanos campesinos de Cuyo Grande, de Pisa, que están todavía detenidos, ¿no es cierto? ¿Nos vamos a quedar callados ante esa situación? No podemos, hermanas, hermanos. Porque si dejamos que eso pase como si nada, entonces estamos permitiendo que se instaure una lógica de impunidad. Estamos diciendo que nos pueden arrebatar la vida y no pasa nada. Y eso ya, si ya permitimos eso, entonces creemos que si ni siquiera la esencia de la dignidad humana es defendida. Entonces, eso es lo primero, hermanas, hermanos. Yo sé que estamos todos agobiados con 1000 tareas, ¿no? Políticas, personales, familiares, laborales, pero tenemos que encontrar la fuerza colectivamente y para eso hay que construir colectivamente, para poder jugar a las postas, ¿no es cierto? Ahorita yo no puedo, pero sal tú, luego saldré yo y estaremos ahí movilizándonos, exigiendo justicia por cada una de esas personas. Varios de nuestros dirigentes de la FDTC, de la FARTAC, están procesados, compañeras y compañeros. No podemos dejarnos solos tampoco, por más discrepancias políticas que de repente tengamos con ellos. Porque si permitimos que los sigan persiguiendo, entonces luego vendrán por nosotros, como ya lo están haciendo. Y ya no solamente no podremos salir a protestar, sino que ya no podremos decir nada, ni en nuestras redes, ni en nuestras reuniones, ni en las calles. Porque hacia eso vamos, compañeras y compañeros, y es que permitimos que esto pase como si nada, que se voltee la página, ¿no es cierto? Todo es solidaridad activa con las principales víctimas de estos tiempos de crisis. Al mismo tiempo, seguir denunciando de manera permanente y cotidiana los abusos de este régimen. Y dejar muy en claro que aquí en el Cusco nadie quiere y nadie respalda a la dictadora Dina Boluarte. Y que sepa muy claro que ni se le ocurra pisar Cusco, ¿no es cierto? Porque si viene, le vamos a hacer saber nuestro repudio. Que no pretenda que aquí puede venir a voltear la página, ni ella ni ninguno de sus funcionarios. No lo podemos permitir, hermanas y hermanos. Que no pase ni un solo día en que no le recordemos lo que son. Y no le recordemos al mismo tiempo lo que nosotros somos. Personas dignas que defienden la vida, ¿no es cierto? Y que sepan que aunque ahora quizás se sientan respaldados, tarde o temprano van a terminar en la cárcel. Y si se están creyendo que algo o alguien los va a salvar, bueno, que miren a Toledo, ¿no es cierto? Que después de 20 años de haber estado tranquilo en los Estados Unidos, creyendo seguramente que aquí ya no pasa nada, ¿dónde está ahorita? O que vean a Daniel Urresti, ¿no es cierto? Asesino del periodista Hugo Bustillos en Ayacucho, hace 30 años y violador, que postuló y casi gana la alcaldía de Lima. ¿Dónde está ahora? En la cárcel, ¿no es cierto? Entonces a veces la justicia tarda, pero llega, hermanos y hermanos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, organizarnos, y ahí Siri quizás nos puede contar un poco más y nos puede dar ideas de cómo hacerlo efectivamente para frenar los avances de la dictadura parlamentaria. Porque, compañeras y compañeros, ellos no paran. Hace unas semanas en un evento de conmemoración a Javier Ruiz Canseco yo decía, compañeras y compañeros, el Congreso, la ultraderecha, ya copó el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Que de alguna manera era una cierta garantía de que se respetaran, ¿no? Algunos marcos del Estado de Derecho en nuestro país. Ya lo capturaron. Y yo decía, cuidadito, ya vienen por el defensor del pueblo. Ya está. Ya lo tienen, ¿no es cierto? El defensor del pueblo, que dentro de todo, en esta última crisis, hay que decirlo, la defensoría se puso del lado de la vida de la gente. ¿Ustedes creen que con este defensor del pueblo vamos a tener quien nos defienda, ¿no es cierto? Habrá que defendernos del defensor quizás también, ¿no? Pero ahí no queda, ¿no es cierto? Porque ahorita van por la Junta Nacional de Justicia, donde se eligen jueces, fiscales, para terminar de controlar esa justicia que ya de alguna manera controla. Y van por jurado, OPE, ¿para qué, compañeras y compañeros? Para que si es que hay elecciones, no sé si el 2026 o el 2025, ellos puedan manipularlas a su antojo. Entonces, por eso a mí cuando me dicen, compañera, hay que ver quién va a ser nuestro candidato a la presidencia. Mire, primero hay que asegurar que haya elecciones.
no sé si el 2024, el 2025, por lo menos el 2026, porque eso ahorita como van las cosas, no está garantizado. Y si las hay en 2026, nada nos garantiza que sean elecciones medianamente libres, porque no solo van a cooptar, si es que no hacemos nada, jurado on Pirreniec, ¿no es cierto?, para manejar el proceso electoral a su antojo, sino que nos van a proscribir, compañeras y compañeros. Ya hay proyectos de ley en el Congreso que apuntan a eso, ¿no es cierto?, que dicen que aquellos partidos que promueven reformas antidemocráticas no pueden inscribirse. ¿Y a qué se refiere la ultraderecha cuando dice cambios antidemocráticos? Ellos dicen que pedir una asamblea constituyente es antidemocrático, ¿no es cierto? Nosotros que lo único que pedimos es una consulta al pueblo soberano, el soberano en democracia, pero ellos a esto le llaman cambios antidemocráticos. Entonces, compañeras y compañeros, algo tenemos que hacer para por lo menos ponerles un freno, ¿no es cierto? Porque junto con eso siguen avanzando, ¿no? Ya capturaron la SUNEDO también, que no era perfecta la SUNEDO, ¿no es cierto? La Superintendencia Nacional de la Educación Superior tenía sus defectos, pero ahora ya restituyeron en la práctica su Asamblea Nacional de Rectores para seguir haciendo lo que les da la gana, y eso incluye no solo el manejo de las universidades como tal, sino lo que hay detrás de muchas ellas, ¿no es cierto? Porque muchas universidades, ¿qué cosa terminan siendo? Una pantalla para lavar dinero, ¿no es cierto? Ahí está, pues, Joaquín Ramírez, ¿no es cierto?, el ex secretario general del Fujimorismo. Y así siguen avanzando para captar distintas instituciones, para retroceder en derechos, para quebrar algunas pocas leyes, normas, instituciones que de alguna manera habíamos logrado conquistar. Entonces tenemos que estar atentos para alzar la voz, para frenar esos avances, porque si no ellos van a arrasar con todo, compañeras y compañeros. Y al mismo tiempo avanzar desde ya con el proceso constituyente. Y no cometamos el error que se cometió durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. ¿A qué me refiero? Nos quedamos, y nos incluyo como Nuevo Perú, esperando a ver qué hace el gobierno, ¿no es cierto? Que convoque, que diga, que llame. Tenemos que seguir esperando, tenemos que pedirle permiso a alguien. El poder constituyente, ¿de quién es? Del pueblo, de nosotros emana el poder constituyente. En nuestras manos está decidir qué reglas de juego, qué valores, qué nuevo pacto social queremos que rija nuestro país. Esa es nuestra decisión, ese es nuestro poder. Eso nadie nos lo puede negar. Una cosa es que el camino institucional sea tortuoso, porque sí, en algún momento queremos lograr que haya, ¿no es cierto?, una convocatoria, un referéndum donde se consulte al pueblo si queremos o no queremos una nueva constitución, que seguramente vamos a ganar, y luego que se elija democráticamente una asamblea constituyente donde participe el pueblo que escribe esa nueva constitución. Ese camino en las actuales circunstancias somos conscientes de que va a demorar, porque el Congreso no nos lo va a regalar, ¿no es cierto? Pero esto impide que entre nosotros aquí y ahora podamos ir escribiendo de nuestro puño y letra, con nuestros sueños, nuestras expectativas, esa nueva constitución. Podemos desde ya empezar a discutir y construir, para que además no nos pase lo que en Chile, ¿no es cierto?, donde en un proceso acelerado algunas vanguardias creyeron que ya lo tenían resuelto, ¿no es cierto? Llegaron a una asamblea constituyente donde plantearon sus propuestas maximalistas, desconectándose del pueblo, y el pueblo terminó votando en contra. Entonces nosotros no podemos pensar en un proceso constituyente desde arriba. Tiene que ser un proceso constituyente desde abajo, escuchándonos, dialogando entre todas y todos, jóvenes, campesinos, comerciantes, madres de familia, universitarios, profesionales, porque no todos pensamos igual, compañeras y compañeros, ni siquiera entre las izquierdas. Entonces tenemos que desde ya ir construyendo esos consensos, y eso toma su tiempo, ¿no es cierto? No es de la noche a la mañana. Construir esos consensos para que además cuando aprobemos de esa nueva constitución de la democracia y del pueblo, no solamente quede escrita en un papel, sino quede sobre todo aquí y aquí, en la mente y el corazón del pueblo, para que la defendamos, ¿no es cierto?, para que la asumamos a cabalidad, no como esta constitución
para la cual nunca nos consultaron, ¿no es cierto? El pueblo no participó, es una constitución que nos es ajena, que hicieron los de arriba contra el pueblo. Esta tiene que ser entonces diferente. Y eso podemos empezar a hacerlo desde ahora. Pero no por eso, hermanas, hermanos, y con esto voy terminando, perdonen, creo que ya me extendí demasiado, dejar de ver algunos temas más coyunturales. Yo quiero poner solamente 2 ejemplitos y seguramente habrá muchos más, ¿no? El tema que quizás ya les parezca como ya demasiado, no sé, trillado, como se dice, ¿no es cierto? Pero igual, lo voy a traer a colación. El gas. Hace más de 15 años, hermanas, hermanos, cusqueños y cusqueñas, se está explotando el gas de Canicea. Hace 15 años. ¿Ha llegado una gota de ese gas natural el Cusco? No. Ese gas llega a Lima, un poquito llega a Ica, y luego se va ¿a dónde? A México, a Europa, a Japón, y a nosotros nos dejan migajas, ¿no es cierto? Y luego el balón de gas, que depende no de nuestro gas natural, sino de GLP, que es gas licuado de petróleo, que tiene que ver, en fin, ¿no es cierto? ¿Cuánto está? 40, ¿dónde está el balón de gas a 40 soles para ir a comprar corriente? 50, ¿no es cierto? Teniendo nosotros nuestro gas ahí, en la convención, nuestro gas, que ya se está explotando desde hace 15 años, hermanas, hermanos, no podemos permitir ese atropello. Y seguramente cuando discutamos de la nueva constitución, diremos que se tiene que reivindicar ahí la soberanía sobre nuestras riquezas, ¿no es cierto? Y que primero tienen que beneficiar al pueblo. Y por supuesto lo demás lo vendemos afuera sin problema y que nos paguen bien, ¿no es cierto? Pero primero al pueblo, porque ese gas además es combustible más limpio y más barato que cualquier otro de los existentes ahora. Por supuesto también tenemos que pensar en energías renovables, ¿no es cierto? Solar, eólica, también, ¿no? Discutiremos el tema de la soberanía energética hacia adelante. Pero ahora tenemos que seguir reclamando, porque resulta que en el gobierno pasado, el último, se volvió a postergar el proyecto del gasoducto del sur, en el gobierno del señor Pedro Castillo, bajo el argumento de que hay que hacer estudios. Desde que fui congresista, compañeras y compañeros, en el 2011, ¿no es cierto? Y mucho antes incluso, se vienen haciendo estudios. Yo no sé cuántos estudios ya hay, ¿no es cierto? Estudios de Petroperú, estudios del Ministerio de Energía y Minas, estudios de grandes consultoras internacionales que ya ratificaron que hay reservas, que hay condiciones para hacer un gasoducto que lleve el gas al Cusco y a todo el sur. Estudios tenemos hasta por demás, lo que falta es voluntad política. Entonces, este tema, yo no digo que quizás con una movilización mañana logremos que se haga el gasoducto. Ojalá fuera así de fácil, ¿no es cierto? Pero no podemos quedarnos callados. O sea, nos están viendo la cara, como se dice, hermanos, hermanos. Tenemos que por lo menos reclamar. Alguien dirá, pero no sirve nada de reclamar. Sí sirve, compañeras y compañeros, porque poco a poco, ¿no es cierto? Vamos asentando los mensajes, vamos convocando a la gente, vamos consolidando organización y articulación en torno a estas banderas, ¿no? O el tema del agro. Ahí seguramente Víctor nos podrá contar un poquito más. Creo que todos somos conscientes de la grave sequía que nos ha afectado el año pasado, ¿no es cierto? Y de los riesgos, de las debilidades que hay en la producción que vamos a cosechar este año. Y de lo que eso va a significar en términos de costos de los alimentos. Que plantea como urgencia, ¿no es cierto?, el tema agrario alimentario. Entonces son cosas que también hay que ir planteando desde ahora, ¿no? A nuestros gobiernos locales, regionales y nacionales. Ahora ustedes dirán, pero todo esto, compañera, ¿cómo lo vamos a hacer? Luchar contra la coalición mafiosa y autoritaria, discutir una nueva constitución, pelear por nuestro gasoducto. Sí, es bastante, pero miren cuántos somos. ¿Cuántos más que sienten lo mismo que nosotros? Pero que no ven a dónde, con quién, qué hago, ¿no es cierto? Pero si llamamos, si convocamos, si marcamos un camino, si somos generosos y conscientes de que hay que articular y sumar fuerzas, podemos convocar a miles y millones. Y podemos lograr estos objetivos. Entonces, esa es ahora nuestra principal tarea. Porque todo lo que hemos dicho solamente es posible con organización y movilización.
y con un equipo sólido de militantes que sostenga este proceso. Gente que se comprometa políticamente. Y por eso es que hoy estamos en estos esfuerzos de construir, de consolidar el nuevo Perú. Por eso saludo a quienes vienen sosteniendo este proceso a lo largo de estos años, a quienes en los últimos meses, semanas o días han decidido dar un paso e integrarse a este proyecto, que es un enorme, generoso y bello acto de desprendimiento. Y espero que quienes están aquí, que quizás todavía no se han decidido, ahora esta tarde, den ese paso también y digan, sí, yo también quiero construir un nuevo Perú. Les aseguro que este gesto, este compromiso, va a contribuir a consolidar este proceso. Necesitamos de todos y cada uno de ustedes. Aquí nadie sobra. Todas y todos nos necesitamos. Y juntas y juntos, como un solo puño, vamos a lograr todos y cada uno de estos objetivos. Así que quiero dejarles este mensaje de optimismo, de esperanza. En medio de la dificultad, sabemos que sumando fuerzas, sí podemos. ¡Que viva el nuevo Perú! ¡Que viva! Perú, 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 por un nuevo Perú. Perú, 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 por un nuevo Perú. Perú, 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 por un nuevo Perú. Fuerte las palmas para la compañera.